Continuamos en este programa Voces y Propuestas Informativo acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Agradecemos que continúen conectados con nosotros y nosotras este día martes 24 de agosto. Una entrevista especial. Hemos pregrabado esta conversación en esta tarde, dado que la nacionalidad de Guaraní ha llegado a la ciudad de Quito, se ha reunido con la ministra de Educación en horas de la mañana, Vero, y vamos a mantener esta conversación, un tema importante en medio de la pandemia. Se han modificado varios aspectos sobre la asistencia de los y las estudiantes en el país. Y hay particularidades que deben ser tomadas en cuenta y hablamos de aquellas comunidades que se encuentran en la Amazonía de Ecuador. Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen características y demandas específicas sobre su educación. En el marco del desarrollo de la educación intercultural bilingüe, vamos a tener esta entrevista en esta tarde, Vero. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Hoy estamos con esta entrevista muy especial. Vamos a dejar que ellos no se puedan presentar. Por favor, compañera Silvina, compañero, por favor, coméntenos quiénes son, de dónde vienen y cuál es también su rol dentro de la educación de la comunidad guaraní. Muy buenas tardes, mi nombre es Silvana Nigua, soy mujer guaraní. Trabajo en la organización guaraní de Pastaza. Hoy nosotros hemos venido a nombre de todo pueblo guaraní. Es preocupante tratar y hablar del tema de educación. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabo Iquita, soy dirigente de educación de Conconahue Guaraní del Ecuador y estamos aquí presentes para ya iniciar y dar la propuesta que hemos venido con ánimo para nuestro pueblo guaraní de Pastaza. Coméntenos para iniciar esta entrevista, ¿qué pasa con el derecho a la educación en la comunidad guaraní? ¿Qué es lo que está, sucediendo para que justamente ustedes hayan podido levantado esta serie de demandas? Bueno, en nuestro territorio, en verdad, es lejos. Primeramente voy a empezar conversando desde nuestra autonomía propia, desde nuestro gobierno propio. Hablando de nuestros docentes, es suma importante. Es urgente y preocupante porque nuestros docentes desde el territorio no cuentan con suficiente comunicación. Por eso tuvieron muchas dificultades a rendir las pruebas quiero ser bilingüe o quiero ser maestro. En ese caso, muchos de los docentes que están laborando en nuestros centros educativos han sido despedidos. Por eso nosotros como organización nos preocupó hacer llamado a la ministra de Educación que escuche nuestro pedido. Queremos garantizar el trabajo y el derecho que merecen recibir los docentes y sabemos que en nuestro caso, en nuestro territorio, no tenemos suficiente energía, no tenemos internet, es lejos, el viaje se hace 8 a 12 horas, a veces los docentes viajan 3 días sin descansar. Eso no conocen la realidad en la nacionalidad guaraní. Por eso hemos planteado y nos preocupa y hemos pedido también a la ministra que nos dé otra oportunidad mediante la socialización, capacitación, basando en la interculturalidad, que construya un modelo con nuestra autonomía propia, decir que nuestro idioma que sea traducido en 2 idiomas como español y en guauterero. Así pueden volver a dar evaluación y que nuestros docentes puedan ser postulados o pueden ser ganadores como merecen ser recibidos con su propio legítimo derecho que merecen los docentes. Por eso nosotros estamos planteando que igual nosotros, como habla en la interculturalidad, en la MOCEIP, habla que todos los indígenas o de las nacionalidades tenemos el derecho de construir la educación propia. Nosotros estamos trabajando como la nacionalidad guaraní. Hemos trabajado ya varios meses y estamos en proceso de construcción junto con las familias, con los jóvenes, con los docentes guaraníes. Si esta vez despiden o votan o sacan del trabajo, ¿cómo vamos a poder tener este espacio de construcción? No vamos a tener suficiente información. Si es cierto, en esa prueba de oposición están otros docentes que no son
de la nacionalidad, igual no son de la provincia, son de otra provincia. Si ingresan a nuestro territorio, ellos no van a poder adaptar nuestra tradición, no van a poder adaptar nuestro idioma y no va a ser suficiente la enseñanza con nuestros hijos. Por eso nos preocupa y hemos llegado hasta aquí a pedir a la ministra que escuche y que garantice el derecho que nosotros merecemos. Queremos que respete nuestra autonomía propia como la nacionalidad guaraní. Por eso hemos preocupado y igual sentimos que hay otras leyes que nos garantiza, sabiendo que hay que aplicar muchos procesos con la interculturalidad. No han aplicado, han vulnerado nuestros derechos con nuestros profesores y sentimos vulnerados nosotros también porque somos parte de la nacionalidad. Por eso nosotros hoy día hemos tenido reunión con la ministra y nos ha dicho que nos va a ratificar los contratos a los docentes y dar otra oportunidad más para que puedan ser elegibles. Con esos mensajes que hemos logrado a conversar, a dialogar directamente con ella, nos sentimos todavía que nos garantiza, pero todavía no a 100%. Vamos a estar atentos y pendientes. Si no cumple lo que nos prometió, vamos a volver a exigir vamos a estar muy pendientes. Lo que nos prometió tiene que cumplir. Igual contarles que en muchos de los años somos como historias y reconocen que nuestra nacionalidad sale y hay muchas empresas petroleras ahí trabajando, explotando y está saliendo miles de barriles diarios y siempre pronuncian que la nacionalidad guaraní debe tener la educación de calidad y están nombrando a nosotros. En verdad, nosotros como la nacionalidad hemos sido olvidados por parte del gobierno. Nunca han dado seguimiento mediante académicas, no han dado como supervisores supervisando en los centros educativos para ver cómo están avanzando los docentes, cómo están enseñando. Nunca ha habido como en caso de pedagogía. Nos preocupa porque nos nombran que nosotros tenemos que tener la educación de calidad. En verdad, nuestras instituciones no es así. No contamos con materiales completos, no tenemos con aulas adecuadas, no contamos con lo que en verdad necesitamos. Por eso hemos pedido también a la ministra que dé seguimiento y que cumpla antes de que inicie otra jornada de que ya va a ingresar el ciclo de clases, sea presencial o debe ser, porque nosotros hemos mantenido con presencial, no es como vivir en la ciudad, allá no hay internet, como le vuelvo a contar. Nosotros hemos mantenido clase presencial y lo que nos dificulta es que ellos deben velar por nosotros porque nosotros no vivimos como tienen en la ciudad ellos. Es difícil y nosotros por eso estamos planteando que la educación ahora que estamos planteando es que vaya como dos lados, occidental y ancestral. Así podemos ir fortaleciendo con nuestros jóvenes y con nuestras familias que en verdad queremos seguir preservando nuestras costumbres y tradición de la nacionalidad guaraní. Y justamente, compañeros, aquí desde la ciudad, digamos, los jóvenes que a veces vamos a las escuelas, a las universidades, vienen profesores de diferentes lados, incluso de otros países, y a veces no entendemos justamente lo que ustedes acaban de mencionar, la importancia de que haya profesores que, por ejemplo, hablen nuestro idioma, sepan nuestra cultura, y es algo que está pasando, como ustedes comentan, específicamente en la nacionalidad guaraní. ¿Por qué estamos diciendo que esta situación que ha pasado, este problema con los docentes, está vulnerando su derecho a la educación y sobre todo esto, ¿no es cierto?, de la autonomía como nacionalidad guaraní? Bueno, por esta razón hubo muchas dificultades en nuestro territorio porque los docentes guaraní no son capacitados, porque el ministerio mismo dice tiene que dar muchas capacitaciones a los docentes para hacer subir en la plataforma los guaraní. Como vivimos en la selva, no sabemos, o sea, no somos contados con internet, hasta ni siquiera comunicación. Hay muchas lejanas que viven, los profesores sufren en realidad, hemos visto, sabemos muy bien, porque los padres de familia han preocupado bastante, han exigido a mí como autoridad, como dirigente de educación. Yo también he preocupado, como un joven, he preocupado bastante porque nosotros
necesitamos vivir en armonía, que tantos hablamos en intercultural bilingüe. ¿Dónde están? ¿Dónde están los subsecretarios? Deben saber, y también la ministra debe saber. Hoy en día estoy aquí presente para decir, para que la ministra escuche y garantice al magisterio, es decir, para que nuestros profesores guaraní sean recibidos, sean conocidos, sean reconocidos, y para bien de nuestro pueblo. Y hoy en día nosotros hemos emitido nuestras propuestas. Ojalá que sea aprobada nuestra ministra. Yo también estuve donde la Defensoría del Pueblo y que nos garantizó. Y tenemos que estar esperando. Pero la solución tiene que ser rápida. Porque es inmediata que nosotros tenemos. Imposible que unos profes que vengan de la ciudad no van a ser acostumbrados, porque es muy lejano en el territorio. Es acceso aéreo, a veces en vía terrestre. A veces los no van a estar acostumbrados. En este sentido yo diría que en este momento, como mi persona, como autoridad, quiero que escuchen los ministros, subsecretarios, zonales, regionales, hasta distrital. Y yo estoy exigiendo que la ministra debe ser aprobada nuestra propuesta que hemos enviado o hemos emitido. Justo se han reunido con la ministra Brown de Educación. Esta quizá es una problemática que no solo ocurre con la nacionalidad guaraní, ocurre en varias comunidades, el que exista un modelo más plural, diverso, en un país intercultural que garantiza el derecho a la comunicación, a la educación. En este aspecto, se han dado plazos, tiempo para recibir una respuesta, que no sean separados los docentes, profesores y profesoras que conviven, que están ahí en la comunidad, porque como usted ya lo decía, se viene un nuevo ciclo lectivo, las condiciones son bastante complicadas en sí misma por la pandemia, y que suspender clases, cambiar de docentes, cambiar de modelo educativo es algo complicado. ¿Qué tiempos le han dado al ministerio y cuál sería la respuesta concreta que le piden al Ministerio de Educación frente a justo a la problemática de diferenciar la educación, de dar seguimiento a este tema de la nueva evaluación para los docentes, para los profesores y las profesoras? Ya, en ese caso nosotros hemos dado tiempo de una semana, de hecho día, y ellos nos han prometido que van a dar respuesta en una semana igual. Nosotros vamos a estar pendientes, igual nosotros hemos pedido la respuesta concreta que nos garantice la asesoría jurídica, que coordine con la organización junto con los encargados de ministerios, como dijo el compañero, con los distritales, con los zonales, para construir un buen currículo de la nacionalidad y las mallas curriculares de la autonomía propia también. Eso desde hace muchos tiempos que hablamos de la plurinacional e interculturalidad. Basamos en eso y estamos pidiendo que nos garantice, y eso hemos hecho el pedido y esperamos la respuesta de la ministra. Compañera Silvina, hace unos años, en gobiernos pasados, se construyó mucho este tema de las unidades educativas del milenio, justamente con lo que usted mencionaba de que el petróleo sale de las comunidades guaraní y a veces no parece que regresa, y bueno, como un poco de la respuesta se construyeron estas unidades educativas. ¿Cómo ha cambiado un poco la dinámica de la educación, estas unidades educativas? ¿Ha mejorado la educación o de pronto pasa por otro lado también estos aspectos? Bueno, en ese caso, en el año 2012, en tiempo de Rafael Correa, como bien dice la compañera, como nombrando que sale el petróleo en nuestro territorio, dieron unidad milenio en zona de la nacionalidad guaraní. ¿Qué es lo que pasa? Pensamos que no ha cambiado nada, mejor se ha empeorado la educación, porque no hay mucho seguimiento, no hay mucho control, no hay como para seguir manteniendo la movilización. Siempre cuando pedimos para que haya algún mantenimiento en los milenios, dicen que no hay fondo, no hay fondo, no hay fondo. Hasta ahora está destruido totalmente el milenio, no funciona, no está en buen estado.
Por eso nosotros igual hemos pedido, tiene que dar seguimiento y llegar al territorio, ver la realidad que está pasando en las escuelas de Milenio. Pensamos que iba a ser el mejor que antes, es peor que antes. No hay un buen seguimiento de las autoridades competentes como ministerios de educación distritales. Eso nos preocupa. Continuamos con esta entrevista, conversación pregrabada, dado que la nacionalidad guaraní se acercó hacia el Ministerio de Educación a exigir el respeto a una educación propia. En horas de la mañana de este pasado 23 de agosto, lunes 23 de agosto, la Nacionalidad Guaraní del Ecuador, NAHUE, y el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Guaraní de Pastaza denunciaron que el proceso que lleva adelante el Ministerio de Educación para elegir y entregar el nombramiento definitivo a maestras y maestros del régimen fiscal, la metodología y los contenidos de evaluación aplicados, como lo hemos conversado, a los y las docentes de esta nacionalidad no fueron socializados, y acá hay una práctica repetitiva de imposición sobre un modelo. Ya se lo ha hablado en otros espacios sobre los modelos extractivistas, no acuden a consultas, y nuevamente acá el tema de la evaluación sería a los y las docentes. Desde acá, desde Wambra, un llamado a las autoridades a que tomen en cuenta este pedido y también esta carta pública entregada, la propuesta por parte de la nacionalidad guaraní del Ecuador y más específicamente la nacionalidad guaraní de Pastaza. Aprovechando su presencia en esta segunda parte de la entrevista, Silvana y Gaba, la educación es uno de los temas que son importantes en la comunidad, pero quería aprovechar también para conversar cómo está la situación de la salud en la comunidad, porque ha estado todo este tema de la pandemia. El año anterior, en 2020, se hablaba que no había información adecuada desde las diferentes instituciones, salud, otras instituciones en lengua propia, que pueda llegar, ¿no es cierto?, la situación actual en las comunidades de la nacionalidad frente a la pandemia. ¿Cómo está? ¿Han avanzado los procesos de vacunación? ¿Cómo se encuentra de salud la comunidad? Bueno, hablando en tema de salud, nosotros como organización siempre hemos estado muy pendientes con nuestras familias, especialmente con nuestro pueblo. Cuando empezó la pandemia, hemos pedido a los ministerios de salud, al gobierno ecuatoriano, que son encargados, que son pertinentes, que deben estar velados por pueblos y nacionalidades. Hemos pedido y nunca nos han dado respuesta, nunca nos dieron respuesta, no ha habido ni atención médicos. Y nosotros como organización hemos tratado de buscar alternativas para poder cubrir a nuestra gente, para poder ayudar a las comunidades. Y así, en nuestro territorio hubo contagios, pero no hubo muchas muertes. Gracias a nuestro conocimiento ancestral, gracias a nuestros abuelos que tenemos, gracias a la sabiduría, gracias a nuestro territorio que aún tenemos sin contaminación. Eso nos ha ayudado bastante, el conocimiento más que todo, que nos ha ayudado bastante. Hablando en tema de vacuna, hasta ahora no hay como 100% a que han completado con las vacunas, porque no tienen proceso de socialización, capacitación, investigación en tema quiénes deben ser vacunados, quiénes no deben ser vacunados. Por eso nosotros como organización, como no han cumplido el Ministerio de Salud, hemos demandado, tenemos medidas cautelares con ellos, aún está en proceso de lucha. Nosotros siempre hemos estado pendientes y hemos resistido con la lucha, exigiendo que cumpla el Estado. Hasta ahora no nos da la cara y nosotros tenemos que ser responsables más que ellos. Nosotros estamos preparados para todos y nosotros por eso hemos hecho llamado que en verdad los encargados del Ministerio de Salud en todas las áreas son irresponsables, porque la responsabilidad de ellos es velar por el pueblo, estar muy pendientes. Eso no ha habido en la actualidad. Nos preocupa qué está pasando. En realidad, el mundo del Ecuador, digamos, el país, vivimos vulnerados, siguen discriminando a nosotros, no quieren garantizar la vida y el derecho que tenemos como indígenas o ciudadanos a nivel de las provincias del Ecuador.
Y regresando un poco al tema de la educación, acá por ejemplo en las ciudades, la educación de los niños, de los jóvenes, en este tiempo justamente de la pandemia pasó por el acceso al internet, a la computadora, digamos teníamos las clases en línea, pero usted me comentaba que obviamente en la nacionalidad guaraní los accesos al mismo celular, al internet, son muy limitados. ¿Qué pasó entonces con los niños, con los jóvenes en la nacionalidad? ¿Cómo ha sido el tema de la educación en este tiempo? Bueno, en este sentido, algunos profes nos quedaron en el territorio, hablando los profes guaraní, netamente trabajaban, pero los profesores de afuera de la ciudad nos abandonaron. Y tenían que dar unas tareas de los trabajos y que siempre hablamos, pero abandonaron los profes, por favor. Yo siempre decía en este sentido, y por eso necesitamos que también hay que dar, como alguien decía, con conocimientos de los piquenanis. Mientras los piquenanis también enseñan conocimientos ancestrales, justo la compañera que nos manifestaba, enseñan como educación propia, es decir, artesanía, cómo manejar en artesanía, dentro de artesanía, como elaborar cerbatana, pulsera, corona. Esto es educación propia. Mientras los profesores de la ciudad, digamos, nos abandonaron. Y también sin comunicación. En esta razón nosotros hemos sentido como autoridad, hemos hecho todo esfuerzo para ayudar, pero fue imposible, porque durante la pandemia en todo el mundo estaban preocupados. Y ahora hemos debatido con la ministra, entonces la propuesta debe ser bien atendida. Y hoy en día que nos escuchen todo a nivel del país, porque guaraní necesitamos educación. Que tantos hablamos de calidad, ¿y dónde estamos parados los guaraní? Y tienen que dar solución en esta semana. Y hay para cerrar ya justo este tema. En las últimas semanas se ha hablado desde el gobierno nacional, se ha firmado decretos sobre la política económica del país. Estamos hablando de ausencia del Estado y de planificación propia sobre educación, el tema de una necesidad también del tema de la salud. Hay otros derechos que deben ser garantizados. Sin embargo, se está hablando de la ampliación de la frontera petrolera. A eso quiero ir. Estos decretos hablan de una mayor producción de extracción de petróleo en los territorios, principalmente en la Amazonía centro-sur del país, en donde no hay actualmente, como sí sucede lamentablemente en las provincias del norte de la Amazonía. ¿Cuál es su postura desde la nacionalidad guaraní frente a esta probable ampliación de la frontera petrolera? Y dado de que no llegan los derechos y no llega la política pública como educación, como salud a las mismas comunidades. Sí, en eso nos preocupa. Y nosotros el mes pasado hemos resistido, hemos luchado y siempre hemos ganado también a Bloque 22 cuando pronunció en el año 2012 para ampliación de empresas extractivas como petroleras. Y nosotros dijimos no el ingreso de las empresas extractivas como mineras, otras empresas extractivas que son dañinas. Y pronunció otra semana, igual salió un decreto y a nosotros nos preocupa y vamos a mantener. Porque sabemos que todas las empresas extractivas que llegan al territorio vienen simplemente a dañar, a dejar muerte, a dejar divisiones a las familias, destruyen el territorio, contamina como el aire, el agua, los animales, a las plantas, especialmente en el territorio. Y nosotros para eso estamos muy preparados. Cualquier que quiera intervenir tiene que llegar mediante la consulta previa. Y nosotros hasta hoy en día no nos han dado respuesta, no nos han consultado, no nos han garantizado y aún no cumplen el derecho que deben cumplir todo el proceso de las empresas, de las entradas de las empresas extractivas. Nosotros estamos muy atentos y no vamos a permitir, nuestra decisión fue no a las empresas extractivas y eso vamos a mantener como la nacionalidad. Muchísimas gracias. El tiempo es corto. Continuamos conversando con Silvana Niwa y Gaba también, que han estado en estos días en estas movilizaciones. Las movilizaciones durante pandemia continuaron. La exigencia de las comunidades se sintió
el año anterior y mucho más de este año frente a la implementación de la nueva política del gobierno ecuatoriano. Por eso nuestras preguntas, vamos a estar al pendiente de lo que suceda con este pedido al Ministerio de Educación, a la ministra María Brown, que le recibió. Veamos que este acto simbólico también se concrete en acciones. Además que no solo es un tema, y lo revisábamos en una nota que la publicamos en nuestro medio, no solo es un pedido desde ustedes, hay derechos y garantías internacionales, por ejemplo, justo de la Organización Internacional del Trabajo, hay algunos otros precedentes de convenios internacionales sobre pueblos y nacionalidades indígenas que establece que el Estado debe garantizar el acceso a la educación con principios de interculturalidad, cultura y cosmovisión propias, adaptando los modelos educativos a las lenguas maternas de los pueblos y nacionalidades, pero que esto no solo quede en el discurso, sino con acciones concretas. Les agradecemos por su presencia acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Gracias a ustedes también, las agradecemos como Nacionalidad Waorani, vamos a seguir en la lucha y en la resistencia. Gracias. Yo siempre estaré atento, amigo, y siempre digo, siempre soy luchador como nuestros abuelos luchaban, y estaré de pie hasta que nos dé el resultado. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces así, cerramos este espacio, pasamos a una siguiente entrevista. Vamos a un corte, les estamos leyendo en redes sociales, recuerden @WambraS. Continuamos con este informativo, voces y propuestas después de este corte.